AudioJungle. Durante el 2022, la enfermedad diarreica aguda aumentó con respecto al periodo observado 2020-2021. Este aumento de casos se encuentra ligado fuertemente a la apertura de los diferentes establecimientos educativos. Según el último boletín epidemiológico emitido semanalmente por la Secretaría de Salud del país, donde se nos cuenta que históricamente el evento por semana epidemiológica en el periodo 2014-2019 fue de un promedio de 10.000 casos semanales. Para el 2020, esta notificación fue de 4.000 casos promedio en las primeras 14, 15 y 16 semanas y con un repunte de 6.000 casos promedios en el resto del año. Para el 2021, los valores de los casos notificados se ubicaron entre 30 a 50.000 casos semanales. Para la semana 17 de este año se habían registrado un aumento importante de la carga de enfermedad en menores de 5 años, de un total de 856.063 casos captados. Históricamente esta población ha estado vinculada con la enfermedad dado su susceptibilidad y su exposición, ya que en los ámbitos escolares se presenta alta transmisión de los agentes vinculados a EDA, y se presentan factores de riesgo como agua insalubre y condiciones deficientes higiénico-sanitarias. Estas deficiencias traen como consecuencia las famosas ETAs, que son las enfermedades de transmisión por alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades causadas por alimentos contaminados constituyen uno de los problemas sanitarios más difundidos en el mundo de hoy. Las ETAs pueden clasificarse en infecciones, intoxicaciones o infecciones mediadas por toxinas. La intoxicación causada por alimento ocurre cuando las toxinas producidas por bacterias o mohos están presentes en el alimento ingerido. Generalmente no poseen olor o sabor y son capaces de causar la enfermedad incluso después de la eliminación de microorganismos. Por ello es de vital importancia que establecimientos que ofrecen el servicio de alimentación pongan en práctica su manual de buenas prácticas de manufactura, que son los principios básicos y prácticas generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de los alimentos para el consumo humano, con el objeto de garantizar que los productos que se preparen estén en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuya así los riesgos inherentes a la producción. Según reportes del Sistema Nacional de Vigilancia, alrededor del 20% de las causas de las ETAs se deben a una deficiente higiene por parte de los manipuladores. Un 14% a la contaminación cruzada, que es el proceso en el que los microorganismos son trasladados de una área sucia a otra área antes limpia. Generalmente esto lo hace el manipulador de alimentos, de manera que se contaminan alimentos y superficies. Un inapropiado lavado de manos es la causa más frecuente de la contaminación cruzada. Azcapay, comprometida con la excelencia en la prestación del servicio de sus asociados, brinda desde el Departamento de Gestión Ambiental no solo el curso para manipuladores de alimentos, sino un acompañamiento continuo para el cumplimiento de estándares de calidad, así como la capacitación permanente del talento humano. La normatividad sanitaria vigente es cada vez más exigente en lo que se refiere a las normas higiénico-sanitarias en las que deben realizarse la prestación de servicios de alimentación. Este hecho justifica por sí mismo la necesidad de disponer de manuales y guías informativas que orienten a los equipos de trabajo de los jardines infantiles en el desarrollo de sus actividades. Este manual permitirá conocer y aplicar los requerimientos que exige la legislación nacional en materia de la implementación de buenas prácticas de manufactura, BPM, con el propósito de reducir al mínimo los riesgos de contaminación biológica, química o física que pueden ocurrir durante el procesamiento de alimentos. Este manual, de la mano de otros instrumentos como el Plan de Saneamiento Básico, el Plan de Gestión de Residuos Sólidos y Peligrosos, que ha sido elaborado en compañía
de Azcapay para todos los jardines infantiles asociados serán la carta de navegación en la preparación de alimentos inocuos que redunden en la protección de los niños y las niñas, pero además en el evitar problemas legales asociados a hechos de intoxicación alimentaria. Para esta socialización nos remitiremos a la página 20 de nuestro manual de buenas prácticas de manufactura, ya que los ítems anteriores los hemos trabajado desde el componente, por ejemplo, de ambientes adecuados y seguros, en lo que tiene que ver con la infraestructura de pisos, puertas, paredes y techos que deben tener las cocinas y los jardines en general, como también las características asociadas al manejo de residuos sólidos y residuos peligrosos. Mantener una esmerada limpieza e higiene personal y aplicar buenas prácticas higiénicas en sus labores de manera que evite la contaminación del alimento y de las superficies de contacto con este. Usar una vestimenta de trabajo que cumpla con los mínimos requisitos, que sea de color claro, que permita visualizar fácilmente su limpieza, con cierres o cremalleras y broches en lugar de botones u otros accesorios que puedan caer en el alimento. No debe acostarse ni sentarse o inclinarse en el pasto, andenes o en lugares similares donde pueda contaminar su ropa de trabajo. Lavarse las manos con agua y jabón antes de comenzar su trabajo y cada vez que tenga que salir del área asignada. Al igual, después de manipular cualquier material u objeto que pudiese representar un riesgo de contaminación para el alimento. Mantener su tapabocas bien puesto tapando boca y nariz. Además de mantener el cabello bien recogido, totalmente cubierto con una malla o gorro. Uñas bien cortas y limpias, sin esmalte. Calzado cerrado de material resistente e impermeable de tacón bajo. De ser necesario el uso de guantes, estos deben mantener limpios, sin roturas o desperfectos y ser tratados con el mismo cuidado higiénico de las manos. No deberá utilizar anillos, aretes, joyas u otros accesorios mientras que esté manipulando los alimentos. En caso de usar gafas, deberán estar aseguradas a la cabeza mediante bandas, cadenas u otros medios ajustables. No está permitido comer, beber o masticar cualquier objeto o producto, como tampoco fumar o escupir en las áreas de producción o en cualquier otra zona donde exista riesgo de contaminación de alimento. Si el manipulador de alimentos presenta algún tipo de afección en la piel o enfermedad infectocontagiosa, deberá ser excluido inmediatamente de la actividad. Las compras deben estar hechas en establecimientos vigilados y controlados por autoridades sanitarias. Recuerden, maestras, que ustedes deben tener a la mano también el concepto higiénico sanitario favorable de dicho proveedor. Para aquellas a las que se les presenta el problema de que no les dan en el supermercado este documento, ahorita hay una opción buenísima que es comprar el mercado a través de las apps, porque están trayendo de una vez los documentos que requiere el lineamiento establecido. Por otro lado, tengan en cuenta comprar o adquirir en función del número de personas atendidas. Especialmente tengan en cuenta la capacidad que tienen sus neveras y refrigeradores. Pero también esto nos va a ayudar a cuidar el bolsillo. Recuerden hacer el cálculo de porciones de acuerdo a la cantidad de niños que tienen. Para esto apóyese muchísimo en la minuta patrón. La compra de alimentos no perecederos podrá realizarse una vez al mes. Los alimentos perecederos como frutas, verduras, queso y lácteos deberán comprarse una vez por semana, teniendo en cuenta mantenerlos almacenados en un lugar fresco o refrigerado. Los productos de panadería el mismo día para su consumo o el día anterior en la tarde. Los productos cárnicos podrán ser comprados para 15 días solo si se cuenta con un suficiente espacio de congelación y almacenamiento en la refrigeración. De lo contrario, deberán ser comprados a diario. Los alimentos serán transportados en condiciones que impidan la contaminación y la proliferación de microorganismos y eviten su alteración, así como los daños en el envase o embalaje según sea el caso. Los alimentos y materias primas que por su naturaleza requieran mantenerse refrigerados o congelados deben ser transportados y distribuidos
bajo condiciones que aseguren y garanticen el mantenimiento de las condiciones de refrigeración o congelación hacia su destino final. Se permite transportar conjuntamente en un mismo vehículo alimentos con diferente riesgo en salud pública siempre y cuando se encuentren debidamente envasados, protegidos y se evite la contaminación cruzada. Se prohíbe disponer los alimentos directamente sobre el piso de los medios de transporte. Para este fin se utilizarán los recipientes, canastillas o implementos de material adecuado de manera que aíslen el producto de toda posibilidad de contaminación. Los vehículos transportadores de alimentos deben llevar en su exterior en forma claramente visible la leyenda Transporte de alimentos. El jardín infantil debe disponer de una área adecuada para el recibo de los productos alimenticios adquiridos, la cual debe tener buena iluminación, espacio suficiente para la manipulación de los productos. La recepción de los insumos no debe hacerse en horas en que los niños se encuentran en las áreas comunes. Los alimentos deben de recibirse y almacenarse evitando que se contaminen, se alteren o sufran daños físicos los recipientes. Deben estar debidamente identificados de acuerdo a la Resolución 5109/2005 del Ministerio de la Protección Social, que nos enseña la forma en que los alimentos deben estar guardados en las alacenas. Esto incluye tener a la vista el nombre del producto, la fecha de vencimiento, las características organolépticas. Importante también tener en cuenta un rótulo donde podamos establecer la fecha de compra para asimismo poder hacerle una adecuada rotación a los alimentos. Los alimentos crudos, especialmente las carnes rojas, la carne de ave y el pescado y sus jugos pueden contener microorganismos peligrosos que pueden transferirse a otros alimentos durante la preparación y conservación de los mismos. Por eso tenga en cuenta separar las carnes rojas, las carnes de ave y el pescado crudo de los demás alimentos. Puede hacerlo utilizando recipientes con tapa para evitar el contacto entre crudos y cocinados. Y esto hágalo desde que inicia la compra, al transportarlo, luego de cocinarlos y al guardarlos en el refrigerador. Utilice estos recipientes. Si en algún momento hay contacto entre alimentos crudos y cocidos, lávelos con abundante agua. Con una adecuada cocción se puede matar casi todos los microorganismos peligrosos. Estudios han demostrado que cocinar los alimentos hasta que alcancen una temperatura de 70 grados centígrados puede contribuir a garantizar su inocuidad para el consumo. Existen algunos alimentos cuya cocción requiere una atención especial, como por ejemplo los trozos de carne muy gruesa o las aves enteras. Por ello, cocine completamente los alimentos, hiérvalos y asegúrese de que hayan alcanzado unos 70 grados centígrados. En el caso de las carnes rojas y aves, asegúrese de que los jugos sean claros y no rosados. Se recomienda por eso el uso del termómetro. Si necesita recalentar los alimentos, hágalo completamente. Preferiblemente no en microondas, pues hay partes del alimento que no son calentados de manera uniforme y en estas áreas pueden quedar bacterias vivas. Asegúrese además de que los alimentos no sean cocinados en recipientes plásticos porque algunos de ellos pueden liberar sustancias químicas tóxicas cuando se calientan. Preferiblemente sírvalos en un plato. Los microorganismos se pueden multiplicar con mucha rapidez si los alimentos se conservan a temperatura ambiente. A temperaturas inferiores a los 5 grados o superiores a los 60, el crecimiento microbiano se ralentiza o se detiene. Algunos microorganismos peligrosos pueden todavía crecer por debajo de los 5 grados centígrados. Los microorganismos no pueden multiplicarse a temperaturas demasiado calientes o demasiado frías. El enfriamiento o la congelación de los alimentos no mata a los microorganismos, pero sí limita su crecimiento. La zona de peligro en la temperatura que va desde los 5 grados centígrados hasta los 60 grados
en el cual los microorganismos se multiplican con gran rapidez. Por eso tengan en cuenta de tomar la temperatura de neveras y congeladores por lo menos 2 veces al día y registrar estas temperaturas en la planilla de verificación de toma de temperatura, que debe estar siempre en un lugar visible en la cocina. Tomar la temperatura de la nevera es muy sencilla. Destape el termómetro quitando la protección en la parte del punzón del termómetro. Ubíquelo en el interior de la nevera en una rejilla o estantería y luego cierre la nevera y espere unos 3 minutos antes de realizar la lectura de la temperatura. Si el termómetro es digital, enciéndalo después de haberlo ubicado. Transcurridos los 3 minutos, tome el termómetro del extremo contrario al punzón. Nunca toque el punzón con las manos. Lea la temperatura reportada por el termómetro y regístrela en el formato. Recuerde que el grado normal de la temperatura en la refrigeración debe estar entre los 0 a los 4 grados centígrados y en el congelador debe estar en un rango de menos 12 a menos 18 grados centígrados. Las materias primas, entre ellas el agua y el hielo, pueden estar contaminadas con microorganismos y productos químicos peligrosos. Se pueden formar sustancias químicas tóxicas en alimentos dañados y mohosos. El cuidado en la selección de las materias primas y la aplicación del plan de saneamiento básico pueden reducir el riesgo. Si a la mano no se tiene agua purificada para la preparación de los alimentos, será necesario hervirla, clorarla o filtrarla para desactivar patógenos microbianos que pueden estar presentes en ella. Seleccione alimentos sanos y frescos. Elija alimentos procesados para su inocuidad, como la leche pasteurizada. No utilice alimentos caducados. Hay que tener muy presente las fechas de vencimiento de los alimentos. En el mercado hay varios productos para desinfectar frutas, verduras y hortalizas. El más conocido de ellos es el hipoclorito. ¿Cómo lo podemos hacer? Utilizando 1 mililitro de hipoclorito por cada litro de agua. En inmersión dejamos las frutas, las verduras y las hortalizas y luego las jugamos en abundante agua. También desinfecte las bolsas de leche, todos los alimentos que vengan en empaques antes de ser consumidos. Deseche de la cocina todos los implementos de madera. Recuerde que la madera, por su textura porosa, alberga mucho más fácil los microorganismos. Reemplácelos por aquellos en material higiénico sanitario. En el momento de servido y distribución de los alimentos es necesario tener en cuenta que se tiene un gran peligro asociado al crecimiento microbiano y a la contaminación de los alimentos con equipos y superficies utilizados en este proceso. Por lo tanto, tenga en cuenta evitar que el encargado del servido de los alimentos no realice otras actividades, como por ejemplo manipular alimentos no procesados o residuos. El emplatado deberá hacerse en recipientes limpios, secos y lo más rápidamente posible para que la temperatura del alimento no varíe demasiado. El servido de los alimentos deberá realizarse con utensilios, pinzas, cucharas, medidoras, etc., según sea el tipo de alimento, evitando en todo caso el contacto con las manos. Suministre las porciones de alimentos de acuerdo con la minuta patrón establecida para cada grupo de edad. Todo alimento que sea transportado de la cocina a otro lugar deberá ser protegido con tapas, películas de plástico o aluminio. Para realizar la distribución de los alimentos, el comedor debe haber sido previamente acondicionado e higienizado. El personal que distribuye los alimentos, así como las maestras que hacen el acompañamiento a los niños y niñas del jardín, deberán cumplir con todas las prácticas higiénicas y medidas de protección descritas en este video. El personal de servicios de aseo no podrá realizar acompañamiento en los tiempos de comidas a los niños y las niñas con la misma vestimenta con la que hace el aseo.